Viernes 22 de marzo de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 2028460. Tipo, jurisprudencia. Competencia por razón de territorio de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales. Interpretación del artículo 700, fracción 2, inciso B, de la Ley Federal del Trabajo. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios al analizar la competencia territorial de un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales. Mientras que para unos era irrelevante el lugar donde el actor realizó sus funciones para presentar la demanda, ya que era su voluntad elegir el órgano jurisdiccional que debe resolver el asunto, para lo que basta que donde la presentó exista una oficina o filial de la empresa para la que laboró. Los otros determinaron que debía conocer del juicio el tribunal laboral con jurisdicción en donde tiene su domicilio la demandada, siempre que ahí haya prestado el servicio, pues es donde generó sus derechos laborales. Criterio jurídico: el Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el derecho que asiste a la parte actora para elegir el tribunal laboral que conocerá y resolverá su controversia, en términos del artículo 700, fracción 2, inciso B, de la Ley Federal del Trabajo, se actualiza no solo cuando haya pluralidad de demandadas, sino también cuando solo exista una, en cuyo caso podrá presentar la demanda ante el tribunal que ejerza jurisdicción en cualquiera de los lugares en que ésta tenga oficinas, instalaciones o establecimientos, con la limitante de que haya prestado sus servicios en esos sitios. Justificación: la parte actora puede elegir el tribunal laboral que resolverá su controversia sin que exista prevalencia de uno en particular, ya que rige la libre voluntad del accionante. Esto es así porque conforme a los diversos incisos de la fracción 2, puede optar por presentar su demanda entre a. el del lugar de la celebración del contrato, b. el del domicilio de cualquiera de los demandados, o c. el del lugar de la prestación del servicio. Si bien el inciso B dispone que en los conflictos individuales el actor puede escoger el tribunal del domicilio de cualquiera de los demandados, lo cierto es que dicha disposición también es aplicable tratándose de un solo enjuiciado, dado que darle una interpretación gramatical implicaría restarle prevalencia a la voluntad del legislador, quien optó por facilitar el acceso a la justicia. Esto es, en términos del mencionado inciso, la parte actora puede elegir el tribunal del domicilio en que el demandado tenga oficinas, instalaciones o establecimientos, siempre que haya prestado sus servicios en esos sitios, ya que así se privilegia el derecho de acceso a una justicia pronta y completa, reconocido por el artículo 17 constitucional, porque se presume que en los domicilios en los que laboró se encuentra la documentación relativa al desarrollo del vínculo de trabajo. Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 7. Registro digital, 2028475. Tipo, aislada. Indemnización por conclusión de servicios de los jueces del Estado de Jalisco. La prevista en el artículo 246 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, debe calcularse conforme al sueldo mensual promedio percibido en el último año en que ejercieron funciones jurisdiccionales. Hechos: en el juicio de amparo indirecto el quejoso reclamó la aprobación del dictamen de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, mediante el cual se cuantificó el monto de su haber de retiro tomando como parámetro el sueldo del último año en que ejerció funciones de juez de primera instancia, en términos de los artículos 246 y 247 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad, reformados mediante decreto número 27391/LXI/19, publicado en el Periódico Oficial Local el 1 de octubre de 2019. El juez de distrito consideró correcta dicha cuantificación, al estimar que si bien en cierto periodo ejerció esas funciones, posteriormente solicitó licencia sin goce de sueldo para desempeñar el cargo de secretario general de acuerdos del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, tiempo en el que causó baja por jubilación. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión argumentando que cuando desempeñó este último cargo no perdió su categoría de juzgador, por lo que su haber de retiro debió calcularse conforme al sueldo mensual que percibía un juez de primera instancia en el año que se jubiló. Criterio jurídico:
este tribunal colegiado de circuito determina que la indemnización por conclusión de servicios establecida en el artículo 246 de la ley orgánica referida, debe calcularse conforme al sueldo mensual promedio percibido por el juez en el último año en que ejerció funciones jurisdiccionales. Justificación: lo anterior, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las ejecutorias de las que derivaron las tesis de jurisprudencia P/J 44/2007 y P/J 111/2010, de rubros, estabilidad de los magistrados de poderes judiciales locales, parámetros para respetarla, y su independencia judicial en los sistemas de nombramiento y ratificación, y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. El artículo 61, párrafo penúltimo, de la Constitución de esa entidad federativa, al prever la entrega del haber por retiro solo a aquellos que hubieren cumplido con la carrera judicial, es inconstitucional, respectivamente, sostuvo que el haber de retiro deriva de la función jurisdiccional y fue instituido para garantizar, principalmente, la independencia judicial de los juzgadores, a efecto de que no estén con temor de ser separados o forzados al desempeño de sus funciones. Sin embargo, no aludió a otro tipo de funcionarios, criterio que retomó en la controversia constitucional 81/2010. Ahora bien, con la reforma a los artículos 246 y 247 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el haber de retiro se denominó indemnización por conclusión de servicios, establecida para los jueces de primera instancia. En ese contexto, es aplicable el criterio del alto tribunal señalado, es decir, la indemnización es para garantizar la independencia judicial de los juzgadores, sin considerar a otros funcionarios. Por tanto, si el artículo 246 indicado establece que la indemnización por conclusión de servicios consiste en el equivalente a 6 meses del salario del sueldo mensual promedio que haya percibido el juez en el último año del ejercicio de sus funciones y el equivalente a 14 días de salario del sueldo mensual promedio que haya percibido el juez en el último año del ejercicio de sus funciones, por cada año de servicios prestados como juez, es claro que el precepto no da lugar a una interpretación distinta, por lo que el cálculo debe realizarse solamente respecto del tiempo en que se ejercieron funciones de juez y no otras distintas, como serían las de secretario general de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, aun cuando ese nombramiento se ejerciera con licencia sin goce de sueldo en la categoría de juez de primera instancia, máxime que el cargo de secretario general es de confianza y no está en el catálogo de aquellos que corresponden a la carrera judicial. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 3 de 7. Registro Digital, 2028483. Tipo, jurisprudencia. Procedimiento de ejecución de convenios celebrados en la etapa prejudicial. La citación a las partes prevista en el artículo 704 de la Ley Federal del Trabajo debe efectuarse en el auto de requerimiento de pago y embargo. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias al determinar si en los procedimientos de ejecución de convenios celebrados ante los centros de conciliación, es necesario que el tribunal laboral que previno en el conocimiento de la demanda emplace a la parte demandada previo a declarar de oficio su incompetencia legal y, posteriormente, cite a las partes a la audiencia respectiva. Mientras que uno consideró que no era viable emplazar, sino que debía llegarse de elementos por medios alternos, el otro sostuvo que sí debía emplazar a la demandada y citar a las partes a fin de contar con la información suficiente para dilucidar su competencia. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que, previamente a la declaración oficiosa de incompetencia legal, el tribunal laboral que previno en el conocimiento del procedimiento de ejecución debe dictar auto de requerimiento de pago y embargo, en el cual citará a las partes para que hagan valer lo que a su derecho convenga. Justificación: los convenios celebrados ante los centros de conciliación adquieren la categoría de cosa juzgada por mandato expreso del artículo 123, apartado A, fracción 20, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 684, fracción 13, de la Ley Federal del Trabajo. Como títulos ejecutivos,
su cumplimiento puede exigirse sin necesidad de ratificarlos a través del procedimiento previsto en el título 15 de la Ley Federal del Trabajo. El procedimiento de ejecución de convenio se diferencia de los juicios ordinarios o especiales, en tanto constituye una etapa que se limita a lograr el cumplimiento de obligaciones que han quedado firmes y comienza, a petición de parte, a través de la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo. En términos del primer párrafo del artículo 873-A de la Ley Federal del Trabajo, la figura del emplazamiento, entendida como el llamamiento a juicios ordinarios y especiales para que la parte demandada produzca su contestación, haga valer sus excepciones y defensas y ofrezca pruebas, no es aplicable en el caso de los procedimientos de ejecución de convenio. Sin embargo, ello no implica que los tribunales laborales queden exentos de citar previamente a las partes a la audiencia en que se realice el pronunciamiento respectivo. Del artículo 704 de la Ley Federal del Trabajo y de su interpretación por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2A/J 16/2023, 11ª, de rubro, conflicto competencial en materia laboral. Para su resolución es necesario que obre en autos la citación de las partes, antes de la declaración de incompetencia legal del juez, de conformidad con los artículos 701, 703 y 704 de la Ley Federal del Trabajo. Se extrae que para que los tribunales laborales se pronuncien respecto de su competencia deben contar con elementos suficientes que les permitan dilucidarla, para lo cual la citación a las partes constituye la medida idónea. Tratándose de procedimientos de ejecución de convenio, la citación a las partes para celebrar la audiencia respectiva debe efectuarse en el auto de requerimiento de pago y embargo, porque de esa forma, por un lado, se evita la práctica de una actuación incompatible con la vía de ejecución, como lo es el emplazamiento, y, por otro, se cumple con el propósito de aportar datos suficientes para realizar el pronunciamiento de competencia respectivo. Además, esta citación no contraviene el sigilo y la eficacia de la ejecución, porque, al hacerse del conocimiento del obligado en la propia diligencia de requerimiento de pago y embargo, es decir, cuando ya se ha iniciado la ejecución, se preserva su finalidad primordial. Por último, se destaca que aun ante la eventual declaración oficiosa de incompetencia del tribunal laboral que dicte el auto de requerimiento de pago y embargo, esta actuación y la diligencia respectiva no devendrían nulas, ante la excepción prevista en el artículo 706 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el diverso 704. Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 4D7. Registro Digital, 2028494. Tipo, aislada. Recurso de revisión en contra del laudo de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua. El plazo para interponerlo es de 9 días hábiles. Hechos: se interpuso recurso de revisión en contra del laudo dictado por la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, el cual se desechó de plano al considerarlo extemporáneo conforme a los artículos 174 del Código Administrativo de la entidad y 735 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la materia burocrática. En la demanda de amparo directo se alegó que pretender que en el plazo de 3 días se interponga el recurso de revisión y se formulen los agravios viola el derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues conduce a que la recurrente quede en estado de indefensión, al restringir excesivamente la posibilidad de que sea oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el plazo para interponer el recurso de revisión en contra del laudo de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua es de 9 días hábiles. Justificación: el Código Administrativo del Estado de Chihuahua no regula el plazo para interponer el recurso de revisión contra un laudo arbitral, lo que ocasiona la supletoriedad de normas. Así, su artículo 77 prevé en primer término a la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo 735 dispone que, cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, este será el de 3 días hábiles. Sin embargo, aun cuando está en primer orden en la supletoriedad,
Es inaplicable porque se actualiza para actos procesales o para el ejercicio de un derecho que no tenga fijado un término, esto es, se refiere a actuaciones distintas del laudo, razón por la cual, como aquellos supuestos no son congruentes con los principios ni con las bases que rigen a éste, no puede servir de base para considerar el plazo señalado, porque de aceptarlo se traduciría en irrazonable por injusto y no proporcionado para preparar los agravios tendentes a controvertir el fallo de primera instancia, pues la decisión que lo sustenta requiere de mayor argumentación derivada de un estudio más acucioso en comparación de la que deben contener las determinaciones relacionadas con los actos procesales o con el ejercicio de un derecho. Consecuentemente, debe acudirse al Código de Procedimientos Civiles del Estado, siguiente en su orden, el cual es aplicable en virtud de que en su artículo 628, fracción I, establece el plazo de 9 días hábiles para interponer el recurso de apelación cuando se trate de sentencias que resuelven el fondo de la controversia planteada, y esa finalidad es también la de los laudos, ya que el artículo 837, fracción 3, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente, señala que las resoluciones de los tribunales laborales son laudos cuando decidan sobre el fondo del conflicto, de ahí que con la aplicación supletoria del artículo 628, fracción I, citado, no se contraría el ordenamiento legal a suplir, en la medida en que resulta congruente con la institución de los recursos para impugnar un laudo o sentencia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito. 5 de 7. Registro Digital, 2028497. Tipo, aislada. Salarios vencidos o caídos de las personas trabajadoras al servicio del Estado de Colima. Su pago se cuantifica con base en la ley vigente al emitirse el laudo que determina el derecho a percibirlos. Hechos: una persona trabajadora demandó ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima el pago de salarios caídos, con motivo de su despido injustificado. Al presentar la demanda se encontraba vigente el artículo 35 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, que disponía que el pago de esa prestación se realizaría desde la fecha del cese hasta que se cumplimentara el laudo. En el laudo se condenó a la patronal únicamente desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses, al disponerlo así en ese momento el precepto citado. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el pago de los salarios vencidos o caídos de las personas trabajadoras al servicio del Estado de Colima se cuantifica con base en la ley vigente al emitirse el laudo que determina el derecho a percibirlos. Justificación: el artículo 35 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, antes de su reforma publicada en el Periódico Oficial Local el 8 de diciembre de 2021, establecía que la condena al pago de los sueldos vencidos se realizaría desde la fecha del cese de la relación laboral hasta que se cumplimentara el laudo. Posteriormente previó que el pago sería desde la fecha del despido o rescisión hasta por un periodo máximo de 12 meses y que, si al finalizar este aún no concluía el procedimiento o la sentencia, se pagarían también los intereses que se generaran sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago. Ahora, conforme a lo resuelto en la contradicción de tesis 71/2016 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a percibir los salarios caídos o vencidos surge con motivo de la resolución en la que se determina que el despido fue injustificado, pero que deben pagarse a partir de la fecha en que se verificó el cese de la relación laboral. Así, al presentar la demanda, los salarios caídos no son un derecho adquirido, sino una expectativa de derecho, pues la facultad de percibirlos surge con motivo de la resolución en la que se determina que el despido fue injustificado. Por ende, si el Tribunal de Arbitraje emite una condena respecto de dicha prestación, debe aplicar el artículo conducente de la ley vigente al emitirse la resolución correspondiente y no la que estaba en vigor en la fecha en que se presentó la demanda. Tribunal Colegiado del 32º Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 2028498. Tipo, jurisprudencia. Separación de juicios en materia laboral. Antes de decretarla de oficio, la persona juzgadora debe seguir las reglas de la acumulación. Hechos:
en un procedimiento ordinario varias personas trabajadoras demandaron de una empresa diversas prestaciones. La persona juzgadora adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales al que le fue turnada la demanda, de oficio, declaró procedente la separación de juicios por cada una de las personas trabajadoras, al considerar que reclamaban actos desvinculados entre sí, por lo cual remitió los expedientes separados a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales, y la instruyó para que procediera a turnarlos de forma aleatoria como asuntos nuevos entre todos los órganos. La persona juzgadora a quien le fue turnada una de las demandas no aceptó la competencia en razón de la separación de juicios y planteó conflicto competencial. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que antes de decretar de oficio la separación de juicios en materia laboral, la persona juzgadora debe seguir las reglas de la acumulación. Justificación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P/J, 3/2021, décima, de rubro, separación de juicios de amparo indirecto. El Tribunal Colegiado de Circuito es competente para resolver estos conflictos, bajo las reglas previstas para la acumulación, aplicada por analogía, sostuvo que las reglas previstas tratándose del incidente de acumulación son aplicables a la separación de juicios, pues aun cuando esa figura no se prevé expresamente en la Ley Federal del Trabajo, está íntimamente relacionada con la acumulación y, por ello, antes de decretar de oficio la separación de juicios, la persona juzgadora debe observar la tramitación prevista para la acumulación en los artículos 761 a 764 y 770 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, sustanciar y resolver un incidente en la audiencia preliminar, oyendo a las partes, sin suspender el procedimiento ordinario, a fin de garantizar su derecho de audiencia. 16º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 7 de 7. Registro Digital. 2028507. Tipo, jurisprudencia. Trabajadores del sistema bancario mexicano. El artículo 5 de la Ley Reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al excluirlos de las reglas de prescripción contenidas en el título 6 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no vulnera los derechos de igualdad y de acceso a la justicia. Hechos, una persona demandó a una sociedad nacional de crédito la reinstalación en su puesto de trabajo, pero el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje absolvió a la patronal de dicha prestación. La parte trabajadora promovió juicio de amparo directo en contra del laudo y argumentó que el precepto referido genera un trato diferenciado entre los trabajadores del sistema bancario mexicano y el resto de servidores públicos porque excluye a los primeros del régimen previsto en el título 6 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, donde se regulan cuestiones relativas a la prescripción de la acción para exigir la reinstalación y, en su lugar, los sujeta a la Ley Federal del Trabajo. El Tribunal Colegiado de Circuito concedió la protección federal al considerar que la disposición impugnada era inconstitucional por contravenir el principio de igualdad y el derecho de acceso a la justicia. En contra de esa decisión la parte patronal, en su carácter de tercera interesada, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 5 de la Ley Reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, al excluir de las reglas de prescripción de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado a los trabajadores del sistema bancario mexicano para determinar el plazo para ejercer la acción derivada del cese, no transgrede los derechos de igualdad y de acceso a la justicia. Justificación. El artículo 5 de la Ley Reglamentaria impugnada establece que a las relaciones laborales regidas por ese ordenamiento les serán aplicables, en cuanto no se opongan a ella, las disposiciones de los títulos 3, 4, 7, 8 y 10 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y que, en lo no previsto, se aplicarán supletoriamente y en el siguiente orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. Conforme a esa supletoriedad,
a los trabajadores del sistema bancario mexicano les resulta aplicable el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé que las acciones de los trabajadores que sean separados de su empleo prescriben en 2 meses contados a partir del día siguiente al de su separación, mientras que a los demás servidores públicos les aplica el artículo 113, fracción 2, inciso A, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que prevé un plazo de 4 meses para el mismo supuesto. Si bien es cierto que la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 constitucional dispone que los trabajadores del sistema bancario mexicano se regirán por dicho apartado B, también lo es que de la propia norma fundamental deriva que deben regirse por una normativa propia que haga compatible su estatuto laboral con el de los trabajadores al servicio del Estado sin ser idéntico al de estos últimos, lo cual se corrobora con la exposición de motivos de la ley reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. En consecuencia, la distinción legislativa tiene justificación constitucional, ya que los trabajadores del sistema bancario mexicano gozan de un régimen especial y se les permite ejercer la acción correspondiente en el plazo de 2 meses, el cual es congruente con la regla de supletoriedad analizada. Segunda Sala.